Saludos, mi nombre es Nelson Antonio Mejía Sánchez, estudiante de Derecho de la Universidad Abierta para Adultos UAPA. En esta ocasión le vamos a presentar lo que es nuestro proyecto final de la asignatura de Derecho Procesal Civil impartida por nuestro profesor Rigoberto Lorenzo. Nuestro proyecto final consiste en elaborar un ensayo de los puntos más relevantes de dicha asignatura. Estos puntos son: 1. El procedimiento y el proceso civil. 2. La organización judicial. 3. La acción en justicia. 4. La competencia. 5. La instancia. 6. El procedimiento en referimiento. Y 7. La sentencia. Abarcando ya directamente con el primer punto, que es el procedimiento y el proceso civil. Este es el conjunto de normas de derecho que regulan las relaciones jurídicas de los sujetos procesales y la aplicación de las leyes civiles en los casos concretos de controversia de las partes o sujetos procesales y también debemos saber las fuentes del procedimiento civil. La misma son las siguientes: el Código del Procedimiento Civil, la Ley de Organización Judicial número 821 del año 1927, la Ley de Casación, la jurisprudencia, la costumbre y la práctica judicial. En otro orden, también debemos de saber las clases de jurisdicción. Estas no son más que: 1. La jurisdicción ordinaria y la jurisdicción especializada, como la jurisdicción militar. 2. La jurisdicción arbitral. 3. La jurisdicción contenciosa administrativa. 4. La jurisdicción constitucional y la jurisdicción electoral. También todo profesional del derecho debe saber el proceso civil. En el proceso civil, las partes pueden renunciar a la acción. La acción del juez o tribunal está limitada a los pedimentos de las partes. Existe lo que se llama jerarquía de las pruebas. En cambio, en el proceso penal, las partes no pueden renunciar a la acción porque no le pertenece, sino el Ministerio Público como legítimo representante de los intereses de la sociedad. Sin embargo, la acción pública puede ponerse en movimiento a instancia privada. No hay limitación y el juez está obligado a descubrir la verdad. A final de cuentas, una vez evaluada la legalidad de las pruebas, siempre se impone la íntima convicción del juez. En cuanto a lo que es la organización judicial, todo abogado debe saber que la misma está establecida en la Constitución de la República Dominicana y se basa en el sistema de organización, funcionamiento y estructuración del sistema de los tribunales. Por tanto, es de interés conocer a modo de preparación lo que constituyen los tribunales de derecho común y tribunales de excepción. En ese mismo orden, tenemos que los tribunales de derecho común son los juzgados de primera instancia y las cortes de apelación, mientras que los tribunales de excepción son los juzgados de paz y los tribunales de tierra. La misma Constitución de la República Dominicana es la que se ha encargado de establecer la organización judicial en el país. De esa misma manera ha establecido la existencia de dos órganos superiores con funciones y atribuciones determinadas, que son la Suprema Corte de Justicia y el Consejo de Poder Judicial. En ese mismo orden de cosas debemos saber
que la función principal de un juez es resolver conflictos entre las partes, aplicando las leyes existentes en cada momento y lugar. Resuelve una controversia o decide el destino de un imputado, tomando en cuenta las evidencias o pruebas presentadas en un juicio, administrando justicia, y la misma tiene el deber, y los mismos tienen el deber de impartir justicia con independencia, prontitud, imparcialidad, racionalidad y respeto. Y respeto al debido proceso. Ya pasando de los jueces a lo que es el Ministerio Público, este pues en el ejercicio de sus funciones garantiza los derechos fundamentales que asisten a los ciudadanos y ciudadanas, promueve la resolución alternativa de disputa, dispondrá de la protección de víctimas y testigos y defenderá el interés público tutelado por la ley. En cuanto a los auxiliares de la justicia, los auxiliares de la justicia los constituyen los siguientes: los abogados notarios, los abogados como tal, los abogados notarios, los alguaciles, los intérpretes judiciales, los y las secretarias de los tribunales, los médicos legistas, los peritos y los venduteros públicos. Entrando ya a lo que es la competencia, podemos considerar que esta le da la facultad al juez para conocer un asunto dado, presentado por las partes, así como la atribución jurídica otorga a ciertos especiales órganos del Estado para que puedan dirimir los conflictos de interés y derechos entre las partes contrapuestas. En ese mismo orden de cosas tenemos que tener bien claro que todos los jueces tienen jurisdicción, pues tienen el poder de administrar justicia, pero cada vez tienen competencia para determinados asuntos. Por tanto, todo profesional del derecho debe saber que una vez determinado cuál es el tribunal competente en razón de la materia, hay que determinar entonces cuál es el tribunal competente territorialmente hablando. Lo que significa que hay que ubicar el tribunal que debe conocer la demanda en razón del lugar. No es suficiente con saber qué tribunal competente es el de primera instancia, ya que en el distrito judicial funciona un tribunal de primera instancia un tribunal de primera instancia que por demás puede estar dividido en cámaras. Hay que estar pendiente porque los diversos tribunales de una misma categoría no todos son competentes a la vez, razón por la cual se debe determinar la competencia territorial. Dentro de lo que constituye la competencia procesal, hay que dirimir entre la competencia de atribución y la competencia territorial. La competencia de atribución nos indica cuál es la naturaleza de la jurisdicción, señalándonos que se trata de un tribunal de derecho común o un tribunal de excepción. Hay que diferenciar lo que son las reglas de competencia para saber cómo ejercer el derecho en la jurisdicción competente y así evitar apoderar una jurisdicción incompetente. Ya pasando a lo que es la acción en justicia, debemos saber que la misma es una actividad jurídica por naturaleza, puesto que origina resoluciones jurídicas, derechos y obligaciones, cargas y facultades. Por tanto, debemos tener pendiente que el derecho de acción es representado en materia civil por la demanda, en materia penal por la denuncia
y es un derecho autónomo, público, individual o abstracto, cuyo fundamento se encuentra en las garantías constitucionales. Su objetivo es iniciar un proceso y mediante él obtener la sentencia que lo resuelve, favorable o no, contradictoria o absolutoria. Por medio de la acción, los particulares pueden dirigirse a los tribunales para obtener respeto a sus derechos e intereses legítimos. En ese mismo orden, todo abogado debe saber que para poder ejercer la acción en justicia deben existir 4 condiciones necesarias, a saber, ser titular de un derecho, tener interés, tener calidad y tener capacidad. Cuando una persona tiene la facultad de actuar en justicia, origina la demanda en justicia. Como sabemos, la acción en justicia es la vía. La demanda es el ejercicio de la vía de derecho. Voy a la vía de acción para ejercer mi derecho. También debemos saber que hay acción en justicia y estas se clasifican en 1. Acción reales, personales y mixtas. 2. Acción nobiliarias e inmobiliarias. 3. Acciones petitorias y posesorias. Por otra parte, tenemos la transmisión y la extinción de la acción. La forma normal de la transmisión de la acción en justicia es por la muerte del titular de la acción. En este caso, la acción pasa a los herederos o sucesores, conforme a la transmisión del patrimonio, hereditario. En cuanto a lo que es ya el referimiento, todo profesional del derecho debe saber que el referimiento es un procedimiento rápido y abreviado admitido para solucionar provisionalmente y sin demora un asunto caracterizado por la urgencia. Es decir, que requieren la adopción de una decisión judicial a la mayor brevedad posible, y que el referimiento es una acción reservada a quien en el curso de una litis judicial se ve en la necesidad de cambiar un estado jurídico que le es adverso, hasta que se pronuncie la voluntad de la ley en cuanto al fondo del asunto. El procedimiento judicial es la forma en que se concreta la actividad jurisdiccional y constituye el elemento dinámico del proceso. El proceso judicial es el conjunto de los actos jurídicos llevados a cabo para aplicar la ley, la resolución de un caso y el apoderamiento. Constituye todas las observaciones formales que son observadas para la realización de todo acto procesal que puede dar lugar a la acción en justicia, garantizando el derecho, que puede dar lugar a la acción en justicia, garantizando el derecho de defensa, quien podrá ser asistido en un medio de defensa, el empoderamiento en un medio de defensa. El empoderamiento es un acto procesal donde se da inicio a toda acción en justicia. Toda acción en justicia posterior no constituye una acción instructiva de instancia, sino que constituye una acción adicional o reconvencional a lo principal. Y en cuanto al plazo de contestación, es de 15 días desde el día siguiente de la citación personal o procedente. En cuanto a los poderes que tiene el juez,
en cuanto a los poderes que tiene el juez de primera instancia para el referimiento, es que éste tiene potestad para ordenar a un de oficio o un astrente para asegurar la ejecución de una decisión que amena de otra jurisdicción. Sin embargo, no tiene competencia en estos casos para conceder indemnización por daños y perjuicios. Y viniendo la jurisdicción de referimiento, y viniendo la jurisdicción de referimiento, es un procedimiento rápido, sencillo y expedito, de carácter contencioso, mediante el cual se persigue que un juez ordene aquellas medidas provisionales que la ley le permite, sin perjuicio de lo principal, a través de una ordenanza ejecutoria del pleno de derecho. Todo abogado también debe de saber que la ley confiere al presidente de la Corte de Apelación en el curso de la instancia de la apelación los mismos poderes del juez de los referimientos del artículo 109 de la ley 834, pero también los mismos límites. No puede así tomar medidas que supongan relevar una contestación seria. La existencia de una apelación constituye una exigencia específica del artículo 140 de la ley 834 y la ordenanza de los referimientos es una decisión provisional rendida a solicitud de una parte, la otra presente o citada en los casos en que la ley confiere a un juez que no esté apoderado de lo principal el poder de ordenar inmediatamente las medidas necesarias, artículo 101 de la ley 834, para los fines de ejecución. El secretario debe notificarle a la parte contraria conforme a las reglas generales que rigen la ejecución de las sentencias. La ordenanza en referimiento no tienen en cuanto a la autoridad de la cosa juzgada, como lo dice el artículo 104 de la citada ley. La provisionalidad es precisamente uno de los elementos esenciales y característicos, por lo que con ellas nunca prejuzgar el fondo del asunto. Y al tenor de lo establecido en el artículo 106 de la misma ley, la ordenanza de referimiento no puede ser recurrida en oposición, pero sí en apelación, salvo que haya sido rendida en última instancia. El plazo de apelación es de 15 días. Al igual que en el tribunal de primera instancia, la demanda en referimiento en la Corte de Apelación como segundo grado se introduce mediante la citación. Entonces, ahora pasando a lo que es las sentencias, debemos saber que la sentencia es el acto más importante de la función jurisdiccional, porque toda vez que constituye el punto culminante de todo proceso, que consiste en aplicar la decisión que corresponde en relación procesal y constituye el resultado entre la acción intentada, que dará satisfacción en su caso a la protección del juicio, y la sentencia debe reunir los requisitos de tiempo, lugar y forma. Debe dedicarse un periodo de tiempo apto para la realización de los actos del juez o tribunal. La fijación de este plazo varía según el procedimiento de que se trata. Para la redacción de la sentencia, todo abogado debe saber que la misma corresponde al juez que la haya dictado,
si se trata de un órgano jurisdiccional, si se trata de un órgano jurisdiccional unipersonal. A uno, si se trata de la jurisdiccional unipersonal, o a uno de sus miembros, si se trata de un órgano colegiado. En este caso, previa deliberación y votación de la sentencia por parte de los miembros del tribunal, Y una vez firmada la sentencia por el juez o por todos los miembros del tribunal, se da a conocer mediante la lectura en audiencia pública o mediante notificación por el escrito de las partes. Por el escrito de las partes. También la sentencia contendrá además el nombre del fiscal y de los abogados. También los nombres, prisiones y domicilios de las partes. En la práctica suelen ponerse además el estado civil, la nacionalidad, la condición de mayoría de edad, la mención relativa a la cédula de identificación personales y la cédula de identificación personal. Además debemos saber que la redacción se hará por las cualidades notificadas entre las partes. Por consiguiente, las partes que quisieran obtener copia de una sentencia contradictoria estará obligada a notificarle al abogado de su adversario las cualidades que contengan los nombres profesionales y domicilio de las partes, las conclusiones y los puntos de hecho y de derecho, y las sentencias se darán y encabezarán en el nombre de la República, y también se suele encabezar, aunque no lo exige el Código, las sacrosantas palabras: Dios, patria y libertad, República Dominicana. También debemos saber que la sentencia tiene la misma fuerza probante que el acto auténtico. Las menciones de la sentencia hacen prueba hasta inscripción en falsedad, pero en caso de omisión y especialmente de inexactitud, estos medios se hacen valer por medio de interposición del correspondiente recurso, sin necesidad de inscripción en falsedad. Bueno, se podría decir que hemos finalizado, en vista de que esto es un ensayo en cuanto a esta asignatura de Derecho Procesal Civil. Vuelvo y repito, destacando que este es un ensayo previo de nuestro proyecto final, y personalmente dándole la gracia a nuestro profesor, literalmente facilitador, Rigoberto Lorenzo, por su ardua enseñanza para con nosotros y por siempre explicarnos cada tema de esta asignatura, llevándonos el pan de enseñanza de una manera que la entendamos, la aprendamos y la pongamos ya a práctica como profesional del derecho. Que pasen muy buenas para todos y que el Señor lo bendiga.